para realizar otra secuencia neumática. En este caso pues estaremos hablando de una de las últimas secuencias con cilindros con dos cilindros. La secuencia que queremos el día de hoy es una secuencia no tan compleja, pero tampoco tan fácil de hacer. Es B menos, B más, A menos, A más. Ok, entonces te pido que te quedes y te suscribas a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo. Bien, pasamos a hacer el video entonces, hablar de la solución. Entonces la secuencia que queremos el día de hoy es B menos. Para que B menos se dé, debemos de pulsar el pulsador 1S1, que es un pulsador de marcha. Al dar esa señal, pues B va a salir. Al salir B, vamos a tocar el final de carrera, es 2B1, el cual hará el siguiente movimiento, que es B más. Al salir B, la señal que estaremos trabajando es 2B2. Eso me permitirá activar el siguiente movimiento, que es A menos. A menos tocará la señal 1B1, la cual activará el siguiente movimiento, que es A más. Aquí tenemos los 4 movimientos. A salir A más, pues necesitamos esta señal para hacerlo cíclico, que es 1B1. Vamos a trabajar separándolos acá de tal manera de tener cuidado de no repetir los movimientos, de no repetir señales dentro de un mismo grupo. Entonces por ello vamos a tener 3 grupos de trabajo. El grupo 1 lo hará el movimiento de B menos. El grupo 2 lo hará el movimiento de A más. Perdón, el grupo 2 lo hará el movimiento de B más y de A menos. Y el grupo 3 que estará determinado por el movimiento de A menos. Este es el orden de esta secuencia. Vamos a hacer una de las posibles soluciones en el FluidSync. Les repito nuevamente que esta es una de las posibles soluciones. Ahí quizás ustedes en este mismo método o otro método o de otra manera práctica puede hacer que encuentren otra manera de cómo hacer la conexión de estos elementos neumáticos y hacerlos algo real. Quizás no tomando en cuenta esta solución que yo estoy dando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no solo mi solución es la válida. Bien, pasemos al FluidSync. Bien, acá en el FluidSync ya tenemos la mayoría de componentes. Tenemos los 2 cilindros, el cilindro 1A1, el cilindro 1A2, cada uno con sus respectivos componentes, las válvulas limitadoras de caudal y también las válvulas que monitorearán la presión de entrada y salida del aire a estos ambos cilindros, que son válvulas 5-2 biestable, la válvula 1B1 y la válvula 1B2. También, ¿verdad? Continuando acá, ya tenemos afuera las líneas de presión, que en el ejemplo anterior, en el vídeo anterior, estuvimos hablando de cómo hacer estas líneas de presión. La línea de presión 1, línea de presión 2, línea de presión 3. Cada uno para el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Recuerden que acá igual número de grupos o familias o grupos de presión nos darán la línea de presión. Entonces tenemos 3 grupos, tenemos 3 presiones. Las válvulas ya las tenemos acá. Como son 3 grupos, las válvulas de monitoreo va a ser igual a la cantidad de líneas de presión menos 1. Entonces por eso tenemos 2 válvulas de monitoreo de presión conectadas de esta manera. Ya tenemos su línea de presión. Ahora vamos a ver los movimientos. Entonces vamos a iniciar con el pulsador 1S1. Vamos a ponerlo por acá. El pulsador 1S1 vamos a ir haciéndolo paso a paso, ir explicando cada uno de los movimientos. Entonces, al pulsar 1, la presión que va en el momento de inicio va a estar en el grupo 3, pasará al grupo 1. En el grupo 1, pues vamos a ver cuál es el movimiento del grupo 1. En el grupo 1, el único movimiento que se dará es el del B menos. Entonces, la condición de trabajo es que él debe iniciar su proceso afuera para que realice su primer movimiento, que es entrar. Por lo tanto, vamos a conectar directamente a la línea de presión 1, porque el cambio de presión se va a hacer aquí. Entonces voy un poco ligero porque ya muchos en este nivel ya manejan muchas cosas que me estoy ahorrando acá. Entonces, como podemos observar, el primer movimiento de B es entrar, por lo tanto es una condición de trabajo que para poder entrar debe iniciar afuera. En el caso de A, el primer movimiento de A lo vamos a ir analizando en la secuencia de izquierda hacia derecha. El primer movimiento de A es entrar. Para que él entre, pues debe iniciar afuera también. Entonces aquí tenemos los 2 cilindros según las condiciones de trabajo. Ahora vamos a realizar la primera simulación. La línea de presión está en el grupo 3. Al pulsar marcha,
cambiará de estado estas válvulas y por ende pues la presión pasará del grupo 3 al grupo 1. Al tener presión la línea 1, todo lo que esté conectado a la línea 1 pues también le llegará presión. Entonces la válvula 1B2 cambiará de estado y así de esa manera el cilindro que está afuera, el émbolo va a entrar. Entonces vamos a simularlo. Es el accionamiento que tenemos. Ahora el siguiente movimiento lo vamos a determinar o lo va a activar el sensor 2B1. 2B1 lo que vamos a hacer es utilizarlo para cambiar de grupo, porque aquí terminamos los movimientos del grupo 1 y pasaremos a hacer los movimientos del grupo 2. Al pasar al grupo 2, el primer movimiento es de B+. Entonces vamos a utilizar la línea 2B1 para hacer cambiar de presión este cilindro. Entonces 2B1 viene a hacer cambiar de estado esta válvula de acá y lo vamos a conectar de la línea que tiene presión en el momento, que es la línea 1. Entonces al realizar esto, ahora venimos, vamos a conectar directamente a la línea 2, que es a quien pertenece el grupo o línea de presión. Entonces vamos a ver, aquí debemos de tener dos movimientos, pasamos y ahí tenemos el segundo movimiento. El sensor final de carrera 2B2 es el que vamos a utilizar para el siguiente movimiento, que es A-. Entonces para que A- se realice, debemos ponerlo aquí. Entonces sería 2B2, el sensor o final de carrera 2B2 lo vamos a mandar acá y también lo vamos a conectar a la línea de presión 2, porque él pertenece a los movimientos de la familia o el grupo de presión 2. Entonces aquí vamos a tener tres movimientos, este es el segundo, y el tercer movimiento, como lo dice aquí, es A-. Al entrar a menos, cambiaremos grupo y para eso necesitamos la señal de 1B1, la cual vamos a hacer cambiar de presión o de estado o conmutar esta válvula 5.2. Entonces 1B1 lo vamos a necesitar para hacer de cambiar de estado a esta válvula que tenemos acá. Lo colocamos acá y vamos a tratar de hacerlo más acá. Igual, no hay ningún problema. Entonces lo vamos a conectar de la línea de presión del grupo anterior. El grupo que tiene presión en el anterior pues es el grupo 2, por lo tanto lo vamos a conectar en el grupo 2. Aquí vamos a tener el último movimiento. Vamos a simular. Yo creo que no he conectado. No he conectado otro. Vamos a simular. A ver cuántos movimientos tenemos. Entonces ahora va a salir a 1 a 1. No salió porque no le conecté acá, se me escapó. Entonces ahora lo deberé conectar directamente acá a la línea de presión del grupo 3, porque él pertenece al grupo 3. Entonces acá nosotros ya tenemos, al salir el cilindro 1 a 1, pues la señal que vamos a utilizar para hacer estos repetitivos es esta señal de acá, la del sensor 1B2, y para ello pues vamos a conectarlo de esta manera. En el ejercicio anterior vimos la necesidad de por qué es que nosotros si nosotros lo conectamos aquí, se va a encontrar la señal y necesitamos que exista un momento de que no haya señal entre aquí se me sale un poquito, que no haya señal en el momento en que entre la presión 1 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta válvula de simultaneidad o válvula I, que me permita hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos ya conectado y bueno, solo viene la simulación. Entonces al momento de simularlo, me dice que tengo fallas. Es muy cierto, aquí tengo un problemita. Tengo líneas ahí, o tubería montada, además de eso que esta no la había conectado. Entonces ahora sí vamos a hacer la simulación de los elementos y bueno, aquí me va a provocar solo un movimiento. Vamos a cambiar ya para hacer esto simultáneo. Entonces, y aquí nosotros con esta estaríamos llegando al final del ejercicio. Entonces como podemos ver, ahí tenemos los movimientos, ahora menos a más. Y aquí es un movimiento cíclico, ¿verdad? Entonces esta sería la solución a este tipo de secuencia. Bien, como les recuerdo, no solamente podría ser esta, tal vez ustedes utilizando otras válvulas, otro orden, pues le podrían encontrar solución a esta misma secuencia. Bueno, les pido que se unan a nuestro canal de YouTube. Me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner y como siempre, pues